Aristóteles nos regaló uno de los conceptos más hermosos para mí de política que existen en el mundo. Hacerle el bien a un hombre es bueno y hacérselo a un pueblo es mejor. La política es toma de decisiones, la política es pasión, la política es poder, es el lugar donde se circunscribe el pacto que los teóricos del Estado nos dijeron tanto, donde depositamos esa parte de la soberanía en el gobernante, en el soberano. Y bueno, otra palabra tan maravillosa y generosa para mí es la de estadista, no estadístico, de estadística, no, sino estado estadista. Y el estadista piensa en las próximas generaciones, el político piensa en las próximas elecciones. También esta visión tan limitada que ha tenido nuestra clase política sin clase, dice nuestro maestro Porfirio Muñoz Ledo, la clase política sin clase. Y bueno, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar en público y la oratoria es una gran herramienta que nos sirve para la conquista del poder. Todos los partidos políticos, en el momento en que se registran, en que logran institucionalmente su reconocimiento, pues su labor es la conquista del poder. Y la oratoria es una herramienta de tantas que le sirve para comunicar con el pueblo. ¿Y qué relación hay en este ejercicio? Bueno, pues que el lenguaje de los políticos desnuda su ser, nos dice quiénes son. Y para mí, en este universo de expansión, de horizonte de referencias, quiero decir que la política no es asunto exclusivo del hombre público elegido por votación, sino hay una cita de T.S. Eliot que nos regaló José Muñoz Cota, siempre él tan generoso con este ejercicio de compartir, y T.S. Eliot nos decía, la política del espíritu. Cuando yo leo a Federico Nietzsche y nos habla del poder de la voluntad, y que a través de esta voluntad podemos transformar nuestro ser, podemos ir de un lugar a otro modificando nuestra conducta, y en concordancia con lo que dice Heidegger, el poder del lenguaje, el verbo genera realidades, la palabra transforma. Y en estos vicios históricos, el pueblo que no conoce su historia está propenso a repetirla. Bueno, pues el lenguaje nos sirve precisamente para modificar todo este universo cerebral de voluntad, de hacer las cosas de manera diferente, y para eso se aplica la política apasionadamente, para transformar lo que no llena nuestras expectativas, lo que no satisface al ser. Y en este planteamiento, para mí, es vital el valor de valores que se llama vida. Y en ese sentido, por eso utilizo la poesía. En palabras de Octavio Paz, la poesía es la renovación del lenguaje. Y para renovar la realidad, para transformar la realidad, necesitamos del lenguaje. Yo le llamo más que oratoria porque para mí durante mucho tiempo la clase política secuestró la oratoria. Y le llamo seres hablantes, que a través de la palabra transforman y para mejorar la vida política, la vida pública, la vida personal. Y en ese sentido, la política hoy tiene el gran compromiso de llevarnos hacia todo lo que signe y represente vida. Yo inventé hace un buen rato un mantra que reza: soy responsable de mi país. Porque este país no solamente es de Andrés Manuel López Obrador, este país no es solamente de Alfredo del Mazo, este país no es de Juan Hugo de la Rosa exclusivamente presidente de NESA, este país es nuestro país, es mi país. Y si repites conmigo, voy a hacerme responsable de este país, soy responsable de este país, ese lenguaje nos lleva a colocarnos en otra realidad,
no solamente en la cultura de la víctima, de que el otro es responsable de la miseria, la pobreza, ¿sí? Tiene una gran responsabilidad por el cargo que tienen los políticos que llegaron a través de la democracia electoral. Y nosotros tenemos la gran capacidad de transformar este país, este mundo, por vía de la voluntad, por vía del lenguaje, por vía de la transformación de nuestras acciones individuales y colectivas, esfuerzo personal y ayuda mutua. Esta es para mí la sentencia radical de la vida, hacerme responsable e incidir en la transformación de mi realidad. Tengo estas propuestas que desde el ser transforman la vida y evolucionan la existencia. ¿Para qué el poder? Para lograr la plenitud de plenitudes que nos regala Miguel de Unamuno en el sentimiento trágico de la vida. Abraham Maslow lo dice de manera perfecta, lograr la autorrealización. Jesucristo nos dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Esta es radicalidad. Y más aún nos dice en el Evangelio de San Juan, ustedes harán cosas más grandes que yo. Este es el poder de poderes. Y el verbo noético, que hay que decírselo a la clase política en este momento. Jesucristo primero hacía el milagro y después hablaba. Y yo incluso sostengo que ahí hay una alteración de los evangelios, porque yo estoy convencido de que Jesús ya no hablaba. ¿Era suficiente el resucitar a los muertos? ¿Era suficiente con darle vista a los ciegos? ¿Era suficiente con hacer que los sordos oyeran? Y este milagro es portentoso. El mejor predicador es la hormiga y no dice nada. El verbo noético de Jesucristo es quizá una de las radicalidades, de los ejercicios más radicales con el que hoy podemos transformar esto que estamos viviendo y que el hilo conductor sea el valor de valores, la vida. La política es pasión, es poder, siempre y cuando la vida sea el centro de toda nuestra voluntad.